¿Qué tal? Te saludo desde el centro de la Ciudad de México. Hoy vamos a dar un recorrido, un paseo importante por las calles principales, Simón Bolívar, Francisco y Madero. Vamos a visitar la Catedral y el Zócalo, así que va a estar muy interesante. No te vayas, ve este video hasta el final, va a estar muy bueno. Así que acompáñame desde el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos. Pues bien, mis amigos, aquí nos encontramos en una calle que hoy es una calle con muchos comercios, y lo que estamos viendo en el fondo, este edificio blanco, es el Templo de Regina Coeli. Es una iglesia cristiana que pertenece a la Iglesia Católica y se encuentra en el centro histórico de aquí de la calle de Regina. En esta calle podremos encontrar variados restaurantes y cafés. Es una zona muy tranquila en la cual se puede venir a tomar un café y se disfruta bastante mucho. Así que aquí nos encontramos. Así que, mis amigos, en esta calle de Regina, desde el día 23 de octubre del 2008, se convirtió en una calle peatonal. Como les decía, hay restaurantes, cafés, y bueno, esto fue un proyecto del gobierno de la ciudad denominado Corredor Cultural Peatonal. Mediante este proyecto integral de reemplazamiento de intervención urbana, siendo esta calle eje rector del plan integral del manejo del centro histórico. Y bueno, aquí ya vamos caminando sobre la calle de Simón Bolívar. Y bueno, esta calle es considerada Bolívar, la calle especializada en venta de instrumentos más importantes de América Latina, pero también nos muestra simbólicamente el desarrollo musical de un vagabundo en busca de un sonido aquí en esta calle. Y por ejemplo está la calle de las luces aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, la calle de las telas, la calle de la fotografía, y cualquiera que se diga músico en la capital habrá recorrido alguna vez en su vida esta calle de Bolívar, una de las arterias más importantes del centro y un símbolo en el desarrollo musical de la ciudad. Y bueno, esta calle de Bolívar es considerada la calle especializada en venta de instrumentos más importantes de América Latina. Así que continuamos. Y en esta misma calle y Venustiano Carranza yace el reloj otomano, un símbolo de amistad entre México, Turquía y Líbano. Este monumento que conmemora la amistad de México con el Imperio Otomano, una nación que ya pereció. Se trata del reloj otomano que con sus bellos azulejos y arcos nos recuerda los distintos y a la vez cercanos que los pueblos pueden ser. Y bueno, continuamos. Aquí ya vamos llegando a la calle 16 de septiembre. Está localizada aquí en el centro histórico de la Ciudad de México y debe su nombre a la fecha del inicio de Guerra de Independencia de México. Corre del oriente al poniente, partiendo de la calle 5 de febrero a la altura de la Plaza de la Constitución y el Portal de Mercaderes y hasta el eje central. En la época mexica, la Ciudad de México Tenochtitlan tuvo algunas calles mixtas con banquetas peatonales de tierra, canales navegables. El trazo de la calle de 16 de septiembre, esta que estamos cruzando, corresponde al de un canal de la urbe mexica que corría desde el extremo poniente del islote y hasta el oriente, desembocando en el embarcadero Texcoco, en el mapa esquemático de México Tenochtitlan. Y en la época novohispana el trazo de dicho canal fue conservado para convertirse en la sequía real de la Ciudad de México, una vía navegable que fungía como medio de comunicación para personas, mercancías y para el drenaje y el desagüe de la ciudad. Así que la hoy llamada calle 16 de septiembre tuvo distintos nombres dependiendo del tramo y conservó la continuidad de la acequia hacia el poniente, compartiendo el espacio con el canal, según Hernández Pons. Su uso como vía navegable no cambió, ya que por ella, durante el periodo novohispano, entraban multitud de canoas llenas de legumbres, frutas y flores que cultivaban los indios en los pintorescas chinampas y en los jardines de los alrededores para venirlas a vender a la plaza, y en los portales cerca de los que pasaba el canal que recorría toda la longitud de la calle misma que acabamos de pasar, 16 de septiembre. Y bueno, mis amigos, aquí vamos a encontrarnos ya con lo que es esta calle icónica de la Ciudad de México, del centro de México, lo que es la calle Francisco y Madero, aquí en el centro histórico. Es una de las principales vías de acceso al
centro histórico de la Ciudad de México. La calle comienza a partir del eje central, que inicia, y a partir del eje central Lázaro Cárdenas como continuación a la avenida Juárez, y corre en sentido poniente al oriente, desembarcando en la Plaza de la Constitución o Zócalo capitalino. Debe su nombre en honor a Francisco I. Madero, que fue un político antireeleccionista y más tarde presidente de la República. Es uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Esta calle siempre ha sido una de las vías más concurridas, como vemos aquí en este momento, y transitadas, esto desde la época colonial, y su traza se debe a un español llamado Alonso García Bravo, por lo que es además de las primeras calles en ser trazadas sobre la nueva ciudad española, sobre las ruinas de la antigua ciudad prehispánica, el México Tenochtitlan. Ha cambiado su nombre con el paso del tiempo debido a la nomenclatura aplicada y a la designación de las calles que se hacía a los oficios o gremios. De esta manera, en el tramo comprendido entre las actuales eje central Lázaro Cárdenas, Juan de Letrán en ese entonces, y Bolívar, se denominaban como Primera y Segunda de San Francisco entre Bolívar e Isabel la Católica, como calle de la Profesa, y entre Isabel la Católica y Plaza de la Constitución como Paseo de Plateros, nombre que rescata y evoca a la vocación de esa calle como sitio predilecto para paseo por su variedad comercial. El nombre de Plateros se le puso a esta calle en honor al santo del Cristo de los Plateros. Desde finales del siglo XIX, las mismas autoridades del ayuntamiento prohibieron el cruce de tranvías por la entonces calle de Plateros, que es esta que estamos caminando debido a su prestigio. El nombre que conserva fue puesto por Francisco Villa, que hoy sabemos que hay un monumento en esta misma calle. Y bueno, aquí estamos en este templo conocido como La Profesa. Es el nombre popular que se le conoce a un templo católico barroco del siglo XVIII ubicado en la esquina de las calles Madero e Isabel la Católica en el centro histórico de esta Ciudad de México. Su nombre oficial es Oratorio de San Felipe Neri y pertenece a la congregación de Oratoria de San Felipe Neri, aunque en sus inicios fue iglesia jesuita llamada Templo de San José el Real. Parte de su historia era originalmente parte de un conjunto arquitectónico conocido como Casa Profesa, donde residían sacerdotes jesuitas que habían emitido, además de los votos religiosos comunes de pobreza, de castidad y obediencia, un cuarto voto de particular obediencia al Papa en cuanto a misiones se refiere. Y pues bueno, aquí salimos ya del otro lado de este templo, que es la calle de Isabel la Católica, con lo que es el cruce de la calle Madero, en la cual nos vamos a incorporar nuevamente. Y bueno, este es el paso peatonal de la calle de Madero, en el cual nos encontramos aquí en este momento viendo el cruce peatonal de esta misma calle de Francisco y Madero, aquí con esquina de este edificio y tiendas que se encuentran aquí abajo de una tienda de prestigio española. Y bueno, recordemos también que en México el impacto de la arquitectura francesa o el impacto de Francia se remonta a la época anterior a la independencia, con los escritos de los enciclopedistas que nutrieron la reflexión sobre ideas independentistas que fructiferaron más adelante, mientras que en Europa surgieron en 1789 en la Revolución Francesa. Es por ello que pues la arquitectura que vemos aquí en México y que vamos a estar observando como en Palacio Nacional, pues tiene la combinación o arquitectura francesa. Y pues bueno, aquí continuamos en esta calle de Madero, que da directamente a la explanada de la Plaza de la Constitución, conocida comúnmente en México como
lo que es el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, asimismo el centro histórico de la Ciudad de México no solo es el más grande en Latinoamérica, sino que alberga edificios con mucha historia que, además de tener una arquitectura monumental, son tan antiguos como la conquista española. Con la llegada de los españoles comenzó la construcción de algunos edificios sobre esta Ciudad de México con influencia francesa, los cuales han logrado conservar su estructura original a pesar de las modificaciones y rehabilitaciones que han sufrido a lo largo de los años. Así, estos edificios, ya con más de 500 años, son construcciones llenas de belleza e historia y vestigios de la imposición de la cultura europea sobre la civilización mexica. Tal como es su arte, el estilo francés respecto a la arquitectura tiene una esencia elegante y refinada. Sobre todo en el Renacimiento y el periodo neoclásico se realizaban construcciones de palacios que ostentaban toda esa superioridad estética. Y bueno, aquí ya estamos en lo que es la Catedral Metropolitana, que vamos a ver aquí, y toda esta arquitectura colonial de aquí, de lo que es el centro histórico, el Palacio Nacional, el Palacio del Gobierno de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución y todos estos edificios coloniales que se encuentran aquí en lo que es esta explanada del lo que es la plancha del Zócalo capitalino. Y bueno, aquí nos estamos acercando a un monumento que está aquí a un costado de la catedral, el cual vamos a ver, está aquí, es este que se ve con la pieza de mármol blanca. Este es un monumento ipsográfico, es una edificación ubicada a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Este monumento es dominado ipsográfico, ya que originalmente el pedestal de la escultura contaba con indicadores que medían el nivel de las aguas del lago de Texcoco. Actualmente dichos indicadores, pues bueno, ya no funcionan. Y bueno, la Catedral Metropolitana de México es uno de los templos más importantes de América Latina. Como podemos ver aquí, pues muchos ancestros de los aztecas, continúa aquí la cultura originaria también. Y bueno, enmarca el costado norte del Zócalo capitalino, es el monumento más representativo del centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, miren, aquí como podemos ver, mucha gente se congrega. De aquí salen toribús, precisamente de mucha gente de varios países que vienen a visitar la Ciudad de México. Y pues se dan cita aquí para poder dar un paseo por lo que es todo el centro histórico y zonas aledañas como Reforma. Se visitan varios monumentos históricos. Y bueno, pues esta es aquí la Catedral Metropolitana. Como ya comentaba, pues es la más importante a nivel Latinoamérica, así que pues aquí nos encontramos. Aquí afuera podemos ver toda esta belleza cultural, arquitectónica y ancestral en cuanto a la cultura prehispánica que se erigió aquí donde estamos parados precisamente, y que el Templo Mayor, pues bueno, fue edificado precisamente en lo que hoy es la Catedral Metropolitana. A un costado todavía se pueden ver vestigios de este Templo Mayor, que se destruyó precisamente para utilizar todo el material, como lo son las piedras, para construir precisamente lo que es la Catedral Metropolitana. Social, pues en ella participaron autoridades eclesiásticas, gubernamentales, distintas cofradías, hermandades religiosas y múltiples generaciones de grupos sociales.
Como consecuencia de la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública, el inmueble se entrelazó con acontecimientos de trascendencia histórica para las sociedades de la Nueva España y del México independiente. Por citar algunos, se encuentra la coronación de Agustín de Iturbide y Ana María Huarte como emperadores de México por el presidente del Congreso, el resguardo de los restos fúnebres del mencionado monarca, la sepultura hasta 1925 en varios de los próceres de la independencia como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. Y el antecedente de la Iglesia Mayor, que fue la primera que se construyó prácticamente por encima de los templos de los mexicas, que quedó para poder hacer la conversión de los indígenas a lo que es la creencia cristiana católica que traían los españoles, los frailes, y la conversión que ellos mismos traían. Prácticamente quedó por encima de lo que es los mexicas, la primer iglesia, que es la Iglesia Mayor. Y luego que fue concluida la conquista española del Imperio Mexica, tras el regreso de Hernán Cortés de la exploración en la actual Honduras, los conquistadores decidieron construir una iglesia en el lugar en el que se encontraba el templo mayor de la ciudad de Tenochtitlan, que es esta que estamos viendo aquí enfrente. De este modo consolidarían el poder español sobre el territorio recién conquistado, luego de considerar la traza urbana hecha por los españoles a partir de la plaza central. El área escogida para la iglesia correspondió a los solares que cerraba el antiguo complejo mexica por el norte. Para el año 1825, las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, rescatadas y resguardadas tras haber permanecido colgadas frente a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, fueron trasladadas desde la parroquia de Santo Domingo hasta esta catedral metropolitana en una procesión solemne. La marcha de los cráneos, resguardados en una cubierta con terciopelo negro, fue acompañada por el repicar de las campanas, las voces del coro del cabildo y las cofradías que en aquel entonces eran las responsables de las capillas de la catedral. Meses antes, esos mismos cráneos pendían frente a la Alhóndiga y ahora el arzobispo Pedro José de Fonte deba autorización de que la puerta jubilar del recinto fuese abierta de par en par para recibir a los llamados héroes de la independencia. Y bueno, aquí estamos en lo que es el Templo Mayor, que ahora es un museo. En esta parte está lo que son vestigios de la ciudad azteca de la Gran Tenochtitlan, que fue demolida para formar parte de la construcción de la catedral y la iglesia que está aquí contigua. Ahora es un museo y bueno, se ha descubierto desde 1978 que pues está aquí abajo, ¿no? Porque llegó un momento en que no se sabía dónde exactamente estaba lo que había sido la Plaza Mayor. Y bueno, aquí estamos viendo del lado derecho lo que es el Palacio Nacional, que es sede del Poder Ejecutivo de México, y este se encuentra ubicado al oriente de la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de aquí, de esta bella Ciudad de México, en lo que es la demarcación Cuauhtémoc. Está construido sobre un área de 40,000 metros cuadrados y forma parte del mencionado conjunto arquitectónico en esta área de la ciudad. Es, en consecuencia, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, este Palacio Nacional. Y su construcción de este bellísimo palacio e icónico de aquí de la Ciudad de México se inició en 1522 como una segunda residencia privada de Hernán Cortés, encima de una parte del palacio del Tlatoani Moctezuma, Yocoyotzin. Luego fue adquirido por la corona y destinado como sede de los virreyes de la Nueva España.
y de la mayoría de las instituciones coloniales durante aquel periodo sufrió un gran incendio y fue semidemolido en 1692. Posteriormente fue reconstruido por las autoridades virreinales. Consumada la independencia de México, este Palacio Nacional fue sede de los poderes ejecutivo, del legislativo y del judicial y de los diferentes regímenes republicanos y monárquicos del país durante la mayor parte del siglo XIX. Y bueno, incluso fue residencia personal de todos los gobernantes entre 1822 y 1884. A partir de ahí permaneció como oficina presidencial hasta 1968, recuperando parcialmente dicha función en 2012. Y de manera completa en 2018, además de a partir de julio del 2019 que volvió a ser residencia del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, quien es jefe de Estado y de la República Mexicana. Sin embargo, ha sido permanente escenario de actos oficiales, protocolarios y cívicos de la Presidencia de la República, tales como la recepción de jefes de Estado y de gobiernos extranjeros, entrega de cartas credenciales del grupo diplomático, etc. Y bueno, de las demás festividades del Grito de Dolores, el 15 de septiembre y del inicio de la independencia del 16 de septiembre. Casi ya por 500 años esta construcción ha tenido un gran número de ampliaciones y modificaciones en los que han quedado plasmadas las huellas de los distintos gobiernos que ha tenido el país durante el periodo colonial. Y bueno, así como durante su vida como nación independiente en su construcción, se pueden encontrar elementos neoclásicos, se pueden encontrar elementos barrocos también, y neocoloniales en esta edificación, siendo el aspecto que hoy tiene el edificio en su exterior, resultando de su última ampliación acontecida durante la segunda década del siglo XX, cuando fue añadido el tercer nivel. Alberga un valioso patrimonio histórico dentro artístico, destacando el conjunto de murales de Diego Rivera. Y bueno, pues aquí también podemos ver que fue construido la planta baja, era casa del Tlatoani, de Cuauhtémoc, y arriba pues se erigió todo lo que es a partir de 1522, a partir de la conquista, como pues casa de los virreyes en este Palacio Nacional, que ahora pues es el Palacio de Gobierno de la República Mexicana, como podemos ver aquí en esta sede de Gobierno Nacional. Y pues bueno, mis amigos, muy interesante la historia de México con estos palacios. Por eso a la Ciudad de México se le conoce como la Ciudad de los Palacios, precisamente por toda la historia y el contexto histórico. Y bueno, esto que estamos viendo acá es el edificio del Gobierno de la Ciudad de México, aquí en el Zócalo capitalino, que se encuentra al sur del Zócalo. El antiguo Portal de las Flores fue un edificio residencial y luego comercial del centro de la capital novohispana en el siglo XVIII, llamado así debido al nombre del propietario original, quien se apellidaba Flores, pero posteriormente albergó a mercados de venta de flores frescas, verduras y frutas de las zonas periféricas. Y bueno, este antiguo Palacio de Ayuntamiento es sede principal del Gobierno de la Ciudad de México y también es hogar de un pequeño museo y múltiples galerías que están abiertas al público. En el interior del edificio también se encuentra la sala de cabildos y el centro de documentación Francisco Gamoneda. La primera reunión del ayuntamiento tuvo lugar el 10 de mayo de 1524 aquí en esta sede de gobierno, que ahora es sede del Gobierno de la Ciudad de México, y tuvo también como sede el gobierno legislativo y administrativo de la Ciudad de México. Fue conocido como ayuntamiento desde 1519, fíjense desde qué año, hasta 1928. Y este edificio de gobierno, hermano de la Ciudad de México, al estar inmediato en el lado sur del Zócalo. Bien, mis amigos, pues aquí estamos desde la Ciudad de México. Si te ha gustado este video, mis amigos, si te ha gustado este video, dale like y comparte.
Y bueno, no olvides suscribirte a mi canal para seguir subiendo contenido de valor para ti. Así que aquí, desde la Ciudad de México, nos vemos en el próximo video.